¿Les cabe duda? Una. Obvio que lo hizo, pero bueno. Ahí sola me siento un poquito más. Me parece bien que lo haya hecho, lo voy a defender. ¿Está bien? No, sí, yo empaticé, pero bueno, es un tema que quizá. No, yo creo que ya fue, la verdad. ¿Para qué vamos a seguir? No les podemos contar. No les podemos contar. Ya, muy bien. Vamos a la contingencia, más, de todas maneras, más entretenido. Contingencia internacional, aprovechemos al Feña, el tiempo es tuyo. Hace tiempo que no veía una noticia internacional como que se haya comido tanto la pauta. Acaparó todo, impresionante. Y además que eso, como mucho interés de acá, de aquí, sí. Como hay gente que me ha preguntado el tema, hice una charla ayer de hecho, de Afganistán a unos amigos, bien, ahí, no, bueno. Y estaba en la farmacia el otro día haciendo la fila y esa conversación es más con Diana, el del frente. Está en el módulo 3, módulo 4 de personas y típico que la gente se empieza a hablar entre sí. Cualquier cosa es como atroz lo que está pasando. Como, ¿viste lo de los talibán? Y la señora le responde, ay, pero aquí los talibanes son peores. Pues y eso me causó tanta gracia. Más allá de la impresión que tenga cada uno, está súper interesante que se esté hablando. Y Afganistán como que por la publicidad que tiene el país después del inicio, digamos, de esta historia que viene con el 11 de septiembre del 2001, que es un momento como trascendental en la historia porque hay un cambio total hay una reorientación total de la política exterior estadounidense, provocada por el atentado del 11 de septiembre, que la primera respuesta a estos atentados fue en el marco de la guerra contra el terrorismo, porque así se bautizan como estas guerras, entonces cambia como mucho el paradigma, es atacar a Afganistán. ¿Por qué atacar a Afganistán? Porque primero el grupo Al-Qaeda, que era liderado por Osama Bin Laden, máximo responsable de estos atentados a Estados Unidos, estaba operando en Afganistán. ¿Y por qué estaba operando en Afganistán? Porque en Afganistán estaba en el poder un grupo político fundamentalista religioso llamado Talibán. Entonces el raciocinio fue el siguiente: nosotros primero, el temor existencial de Estados Unidos desde ese entonces es: no puede haber otro atentado en suelo estadounidense. Esa es la misión principal de nuestra política exterior. No puede haber otro atentado como el que hubo en el suelo estadounidense, y eso quizás ha sido uno de lo que más le ha quitado el sueño a todos los presidentes desde ese entonces. ¿Verdad? Sí. Ha sido el foco. Entonces la invasión fue eso: derroquemos a los talibán porque sin este gobierno Al-Qaeda no va a operar, y por otra parte destruyamos a Al-Qaeda porque es nuestro enemigo más grande y no podemos repetir esta situación. Entonces, bueno, obviamente con la supremacía militar estadounidense, cuando invaden en octubre del 2001, el régimen del talibán colapsa rápidamente. Y también Al-Qaeda se empieza a desintegrar, o sea, obviamente empiezan a atacar sus campamentos. ¿Y qué ocurre? Tanto los talibanes como Al-Qaeda, que recordemos que son dos cosas distintas, se van a Pakistán y se esconden ahí dentro de las montañas. Entonces, como derrocan al gobierno, las potencias internacionales, principalmente Estados Unidos, como que empiezan a financiar la creación de un nuevo gobierno. Porque como habían derrocado a los talibanes, quienes gobernaban, necesitaban en el fondo dejar que el país se gobernara de alguna forma, porque un país tiene que tener un gobierno y alguien tiene que estar al mando, no puede quedar vacío la situación. Entonces se empezaron a destinar masivos recursos para financiar a este gobierno, para que se lograra construir. Se organizaron elecciones también para que la gente votara por su político. Entonces, y también otra cosa muy importante era que era necesario crear un ejército Afganistán. Tenían que crear unas fuerzas armadas porque en algún momento Estados Unidos se tenía que ir y ellos tenían que defenderse por sí solos, de forma que este gobierno evitara que volvieran los talibán o que se convirtiera nuevamente Afganistán en un suelo que engendrara ataques terroristas. ¿Esto financiado por Estados Unidos? Estados Unidos, el Banco Mundial, organismos internacionales. O sea, se destinaron masivos recursos a financiar este gobierno y también a la construcción de un ejército. Entonces, 2 años después de la invasión de Afganistán tenemos la guerra en Irak. Sí. Entonces toda la atención de Estados Unidos hacia esa guerra, que es mucho más costosa, es mucho más compleja. Entonces Afganistán empieza a quedar un poco en segundo plano totalmente, a todo sentido, tanto a nivel de recursos del ejército que había ahí, también del interés internacional.
bueno, la guerra de Irak termina siendo un desastre porque se comprueba que es inventada, porque las razones que Estados Unidos usa para atacar Irak, que era la existencia de armas de destrucción masiva, se comprueba a las 3 semanas que era falso. Entonces es una guerra inventada a diferencia del Afganistán, pero es mucho más catastrófica porque Irak está en una posición más central, está en pleno Medio Oriente. ¿Y qué pasa? Con la invasión de Estados Unidos el país se desintegra, inicia una guerra civil, entonces la guerra de Irak empieza a traer una pésima imagen comunicacional tanto a nivel interno como externo. ¿Qué estamos haciendo en Irak? ¿Por qué nos metimos? ¿Por qué estamos gastando tanta plata? ¿Por qué está muriendo tanta gente? ¿Por qué hay esta guerra civil que se están matando todo entre todos? Entonces ahí cuando llega Obama al poder entiende que tiene que salirse ahí, entonces empiezan todos los planes para salirse de Irak y Obama decide como reenfocarse en Afganistán como diciendo esta es la guerra buena, claro. Esta es la guerra legítima, esta es la guerra que realmente tenemos que ganar dado que Irak es un fiasco y nos tenemos que desligar de esa imagen y al menos tratar de llevar alguna victoria, porque ya cuando llega Obama 2009, Estados Unidos llevaba casi 10 años en Afganistán. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando digamos que Afganistán queda un poco a su merced, los talibanes se empiezan a reagrupar. Claro. En el año 2007 dicen vamos a volver a tomarnos el poder. Nosotros no toleramos que estos extranjeros nos gobiernen y queremos implementar nuestra cultura. Entonces desde el 2007, ya hace 13 años, como que reinician sus ataques, reinician sus atentados y se ponen la meta de volver a tomarse la capital y ellos retomar el poder que en el fondo había perdido tras la invasión estadounidense. Ajá. Entonces Obama se enfoca en esta guerra buena, mucho más soldados, mucho más recursos, pero todo en la práctica queda igual. En el fondo los talibanes al final logran... igual. Los talibanes, cuando tú tienes guerras de insurgencias, que son grupos que quieren en el fondo expulsar a un extranjero y gobernar... guerra de guerrillas, como ocurrió en Vietnam, por ejemplo. Ajá. Al final lo que hace la guerrilla es que te ataca todos los días un poquito y ese ataque finalmente te agota porque tú nunca le vas a ganar porque es una cuestión constante, no es como una gran batalla. Entonces, persistentemente los talibanes lograron como causarle un gran dolor de cabeza, causar problemas, se gastaba más plata y no habían resultados que demostraran que estaba sirviendo toda esta parafernalia. Entonces ahora la idea que Afganistán también era una guerra innecesaria, también era una guerra que en el fondo no estaba llegando a ningún puerto. Lo que nos explicabas tú también, que había muchos tiempos, muchos plazos en los que no pasaba nada y que finalmente también los mismos gringos decían como, ¿qué está pasando? Entonces, porque tenemos todas estas lucas invertidas allá y no pasa nada. No pasa nada, pues entonces Trump en su campaña dice, nos vamos a salir de Afganistán porque llevamos 17 años, no hemos gastado una millonada de plata, necesitamos recursos urgentemente, somos un país con mucha deuda, tenemos que salirnos de esto. Tenemos que salirnos de esto. Y bueno, aunque igual Trump hace sus atentados, en el fondo ya empieza a mostrar a la opinión pública y negocia con los mismos talibán como diciendo nosotros nos vamos a ir. Claro. Nosotros nos vamos a ir, pero en el fondo como los talibanes sabían que los estadounidenses iban a ir en algún momento, era solo cosa de esperar, porque ellos iban a cumplir algo una vez que no estuvieran. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Perdona, Feña, ¿y cambia algo con el cambio de Trump a Biden? También, porque Biden también sigue esta fila. Al final Biden dice, ya nos tenemos que ir, alguien lo tiene que hacer, ya llevamos 20 años. No. O sea, yo creo que los dos presidentes estaban de acuerdo en hacer esta retirada, ¿cierto? Sí. Porque claro, el que empezó esto fue Trump, el que lo siguió fue Biden. Ajá. El problema fue que la forma en que salieron fue terrible. Claro, ninguno tampoco se atrevía a dar el paso, porque también estaba este temor de que qué pasa si nos vamos y Afganistán vuelve a convertirse en una plataforma de ataque y nos vuelven a atacar, que ya sería un golpe a nuestro ego enorme. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí ya Estados Unidos con Biden confirma su decisión de irse. Y la cosa es que ellos pusieron como todas sus fichas en el ejército que habían estado construyendo a lo largo de los últimos 20 años, muy grande a nivel numérico, con grandes armas, que después demostró como desvanecerse, porque en el fondo cuando Estados Unidos se va, en apenas 11 días los talibanes se toman la capital. Sí. Los soldados no fueron a defender, no fueron a cumplir su rol, no fueron a hacer lo que tenían que hacer, que en el fondo es defender la existencia del gobierno. Claro. Pero ahí puede ser que las ideas quizás puede ser que las ideas de que Estados Unidos le trató de meter a esta gente, ¿cierto? A la gente local o al ejército local, nunca terminaron por convencer, porque al final tú les puedes entregar tecnologías, armas, pero al final tú les estás cambiando totalmente el switch, o sea, son otras creencias, es otra religión, es otro idioma, no es tan fácil llegar y decir, oye, ¿sabéis que te armé un ejército? Dale.
¿cachai? Yo creo que no convencieron desde los ideales. Es que ese es el problema, porque digamos que esta república, porque los talibanes ellos dicen que son un emirato, que es un gobierno basado en la religión. En el fondo, con el apoyo de Estados Unidos y las potencias extranjeras se inicia este periodo como de república. ¿Y cuál es el problema? Que falla gravemente este gobierno porque se demuestra muy corrupto. Todos los recursos que son masivos, al final no se traducen en cambios reales para la población. Entonces la gente se empieza a aburrir. Miran todos estos corruptos en Kabul, que se quedan con todos los recursos, además son apoyados por una fuerza extranjera. No, y con ideas muy liberales también, porque las ideas también o sea, las ideas que trae Estados Unidos son totalmente liberales, ¿cachai? Sí. Entonces también eso se genera un choque gigante. A todo sentido, pero principalmente porque quizás si el gobierno hubiese sido efectivo, la gente hubiese ido a pelear porque sentía que podía defender algo, pero al final cuando ves que toda tu clase política no hace nada y tú estás perdiendo, ¿por qué te vas a levantar a pelear a un ejército que no pagaba los sueldos, que estaba muy mal manejado? Entonces, digamos que Estados Unidos cumple su misión porque en los últimos 20 años evita un ataque terrorista. Biden dice en su discurso, nosotros nos fuimos a crear instituciones en Afganistán. Nuestra labor fundamental era evitar que ocurrieran atentados terroristas y eso sí lo lograron. Sí. Ahora, el problema fundamental es que estas instituciones que surgen, obviamente apoyadas por Occidente, son muy ineficientes en dar apoyo a la población, porque recordemos que también Afganistán es un país que ha estado mucho tiempo en guerra, que es un país con una geografía muy compleja, hacer un gobierno es muy difícil. Entonces, como la gente vio todo este proyecto impuesto del extranjero como fracasado, los soldados no se levantaron a pelear. También recordar que el 75% de la población es rural. Eso, lo que decías 60% de analfabetismo, mujeres. Entonces todas estas escenas de Kabul son más como la clase urbana, que más occidental, pero no tenemos idea de qué está pasando en el campo y si finalmente en el campo, o por terror o por hastío a este gobierno, apoyan a los talibán porque finalmente prefieren ser gobernados por alguien local. Obviamente eso es una bronca muy grande cuando las personas son gobernadas por alguien de afuera. Que no saben en qué creer finalmente. No saben en qué creer. Pues entonces, y yo creo que esa quizás es hasta la lección más grande de todo esto, que aunque suene obvio, ¿cierto? Estas ideas de Occidente, por decirlo así, que trajo Estados Unidos, no terminaban por convencer a la población y tampoco terminaban por convencer a un ejército que apenas lo dejaron un poquito de lado o lo abandonaron, porque los gringos literal abandonaron. O sea, los videos del avión despegando con la gente corriendo atrás de él. O sea, toda la inteligencia, 20 años, trillones de dólares gastados y no son capaces ni siquiera de despejar una línea, ni siquiera de despejar un lugar para que el avión pueda salir. Es un golpe duro para Estados Unidos. Durísimo, es vergonzoso. Es vergonzoso, es un golpe muy para su imagen, es como ya culmina como su decadencia que inició desde el 11 de septiembre, porque hasta el 11 de septiembre era por lejos la superpotencia a nivel económico, pero esto ya culmina como en 20 años después, volvemos al paso cero. Y una cosa cortita antes de terminar, también es interesante como este nuevo rol, o sea, el manejo comunicacional que me ha llamado la atención sobre los talibanes, porque cuando llegaron en el 96, o sea, colgaron a todos en grúas y ahora es como no nos vamos a vengar de los funcionarios del gobierno. Nosotros no vamos a permitir que salgan terroristas de nuestro suelo, vamos a gobernar por la gente. Estrategia, por supuesto. Vamos a, obviamente la mujer se va a regir por la ley islámica, pero no vamos a hacer lo mismo. Claro. Antes ellos no prohibieron la radio y la televisión, todo, pero ahora permitieron como a las mujeres salir en la televisión, vi a un mismo como guerrillero ahí, igual que todo el mundo adicto a su celular. Entonces la curatoria comunicacional me llama muchísimo la atención. Ahora puede ser un show esto también. Por eso, pero lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien. China ya los apoyó, ya los reconoció como gobierno. Rusia también los va a reconocer como gobierno. Entonces este vacío de poder de Estados Unidos va a hacer que otras potencias enemigas a él lo llenen. Y porque al final del día estas potencias quieren orden y los talibanes son su mejor comodín para el orden. Entonces a muchas de estas potencias les da lo mismo lo que hagan con las mujeres mientras ellos no se conviertan en un foco de terrorismo que se puede expandir a sus países y debilitar estas dictaduras. Sí, totalmente. Oye, me quedan hartas preguntas, pero se nos fue el tiempo. Cuéntenme qué viene en la dosis mañana. Mañana en la dosis. ¿Qué tenemos mañana en la dosis, Fernandito? A ver si me está olvidando un poco. No, bueno, esto un poco de Afganistán también. Más detallado. Como
claro, más detallado sobre lo que estaba hablando recién. Lo que hablaste el lunes y claro, cómo ha ido avanzando también. Más de lo que hablé hoy, yo creo que más los últimos 20 años que los últimos 50. Más como el fondo, la estrategia mundial estadounidense post el fallo de la estrategia geopolítica estadounidense luego de los atentados del 11 de septiembre. Súper. También vamos a hablar del Sudoku, que se murió el creador del Sudoku. Sí, se murió el creador del Sudoku. Le vamos a hacer una mini historia de cómo se creó. Fernando Paulsen va a estar muy triste porque juega todos los días un Sudoku. Vamos a hablar sobre IKEA, está como tipo casa idea, como sueco, pero tipo ya, claro, tipo homey, que ahora está abriéndose a energías renovables, ahí demostrando nuevas tendencias en este mercado. Vamos a hablar del robo de la Mona Lisa también. Un robo de la Mona Lisa que hubo en 1911, no en la casi, en la semana como esta. Sí. Ahí esta es la semana como esta. El 21 de agosto. Vamos a hablar sobre, y voy a hacer como un breve resumen de la historia de la concertación en Chile. Oye, qué interesante. Y por cómo surge y por qué ahora está a punto de morir, porque probablemente no pasa la segunda vuelta. Eso lo podríamos hablar, de hecho, la próxima semana. Concertación, nueva mayoría. Eso, como la evolución un poquito histórica de la coalición y cómo que fue como... tuvo 4 o 5 gobiernos ahora por primera vez en 30 años, podría no pasar a segunda vuelta y dejar de existir, que es un terremoto político a nivel nacional. Hay que ir adelantándose. El que más aprende soy yo, ¿cachai? Finita escribe estas cosas que son maravillosas. Yo aprendo y después un montón. Uno las lee, las conversamos en la noche y se las preparamos para mañana. No solo tú, yo aprendo un montón y estoy segura que nuestros auditores también. Esa es la pauta de mañana. Me encantó. Gracias por todo lo que nos enseñan todos los jueves, y en ladosis.cl puedes suscribirte desde ya en www.ladosis.cl, sino en Instagram, tu dosis_semanal. Así es. Es gratuito. Imposible. Es gratuito, te llega al mail que tú quieras. Si quieres puedes poner 2 mails. Sí. Buenísimo. Gracias. Te llega a las 8 de la mañana. A ti, perdón. A ti. Ay, sí, pero hay todo un equipo detrás. Bueno, y tenemos que coordinar nuestra siguiente. A ti y a ustedes. Ya, pues, me tinca. Ahí vamos a llamar al tiramisú. Vamos y volvemos. Chao.